Quitemos el calzado de nuestros pies, es el tema que por nombre yo le puse a esta meditación de esta mañana. Y leemos en las dos porciones algo bien en común, ¿verdad? De lo cual leímos acerca de Josué y de Moisés, donde a los dos se les habla diciendo: quita el calzado, porque el lugar que estás pisando santo es. Hermanos, cuando nosotros nos colocamos en el lugar correcto, en el lugar que específicamente Dios quiere para nuestras vidas, nosotros vamos a poder entonces valorar la santidad de Dios. Poco sabemos, la verdad, honestamente, poco sabemos de lo que es la santidad de Dios. Otros que sabemos no lo valoramos como tal. Pero a veces no se valora tanto porque no se conoce en sí realmente la santidad de Dios. Pero si somos verdaderas personas que se están santificando, porque nuestra santificación, aunque es progresiva, no podemos decir que estamos o que somos los mismos de cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. De hecho, desde el primer momento en que recibimos a Jesús, no somos las mismas personas. Y el conocer la santidad de Dios nos afecta para bien cada vez más, y debe de ser cada día más. Porque necesitamos no solamente saber de la santidad de Dios, sino sentir la santidad de Dios. ¿Y cómo es eso? Para los santos, hermanos. Para los no santos, es difícil entenderlo, asimilarlo y aceptarlo. Y sus vidas no son afectadas por ellos, son afectadas por otras cosas diferentes, distintas. Y nada más les parece más desalentador que oír un mensaje de la santidad de Dios. Se les hace pésimo, aburrido, y sienten como que es una indirecta, o sienten que nunca, bueno, Dios es santo, Él es el santo, Él es el único santo, y nosotros somos pecadores, y parece ser como que en ese estándar nos quedamos y nos acomodamos y nos cauterizamos. Vamos a leer una porción, Daniel 9:3. Y si lo tienen, dice la escritura, Daniel 9:3, y aún el 4, dice: y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, y confesé y dije: ahora, Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Esta porción es difícil de entender para los no santos, para los que no se están santificando, para los que no se esfuerzan, ni les preocupan, ni les alientan, ni les da la gana ser santos. Esta porción, hermano, es difícil, porque aquí está hablando Daniel en oración, dirigiéndose a Dios, al Señor, y en ruego, dice, que lo buscaba en ayuno, cilicio y ceniza. Nosotros sabemos, o los que han leído algunas veces, cuando la gente o las personas del Antiguo Testamento se untaban de ceniza, aún dice que se rompían las ropas y iban y se untaban de ceniza. Era una demostración de un sentimiento muy profundo, el cual muchos demostraban un arrepentimiento
o un desacuerdo o un dolor intenso. Y tal era que querían presentarse delante de Dios, mostrando que a Dios que había un sentir de querer que las cosas fueran diferentes. Dice el 4, y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije, ahora Señor Dios, grande y digno. Aquí hay una verdad grande, grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. Dos cosas: el temor de Dios, que solamente viene y se genera, el temor verdadero que debemos tener a Dios, se genera a través de haber entendido la santidad de Dios. Y cuando aquí Josué dice que guardas el pacto, le está diciendo que tú cumples tu palabra, tus promesas, pero ¿con quién? Con los que te aman y que guardan tus mandamientos. Esta palabra es difícil para los que no buscan la santidad, para los que ni siquiera se recuerdan que deben de ser santos, porque en primera no hay un temor de Dios. A veces nos convertimos en personas pudorosas o personas que solamente están siendo de alguna manera, ¿cómo se dice esta palabra? Me fue la palabra de la mente, pero cuando tú miras y puedes ver allá afuera el degrado de la gente, la descaradez, la desfachatez, lo promiscuo, lo inmoral, y te vuelves moralista y buscas todo lo moral. Y eso no es que sea malo, y eso no es que sea extremo, pero eso no quiere decir que estés haciendo la voluntad de Dios solamente con que te hagas moralista y que estés en busca de lo moral, porque entonces eres un moral, pero no lo haces porque estés dando un fruto del Espíritu, sino sencillamente, regularmente y por naturaleza. El que es muy moralista, que busca siempre lo moral, o que busca lo moral, siempre nomás lo hace de diente a labio. Siempre solamente están como en un ángulo viendo lo inmoral para juzgarlo, señalarlo. Pero como lo hablábamos el miércoles con las hermanas, hay pecados que son ocultos, que nadie sabe, solamente tú. Y que lo muy moralista que puedas hacer en tu interior y en lo secreto, o en donde nadie te ve, nadie te oye, los pecados ocultos salen a la luz. Y esto es para los que no se santifican o no les importa la santidad. No les interesa saber si Dios va a guardar su pacto y su misericordia con ellos. Éxodo que leímos, hermanos, nos da como una leve, o cómo poder decir, una supuesta connotación que para acercarnos al Señor, ¿verdad? Y nosotros lo sabemos, que nosotros no necesitamos, a ver, de aquí, por lo menos aquí en Casa de Pan y Alabanza, para venir y congregarte, venir a adorar, venir a escuchar su palabra. No demandamos o no pedimos que te quites un atuendo, que te quites, ¿verdad? Como que las mujeres dejen de usar pantalón, o que uses pura falda, o que los hombres no traigan bigote. O sea, no ponemos algo como regla, así va a ser, y de esta manera puedes entrar aquí, porque nosotros hemos entendido que no necesitamos quitarnos nuestros atuendos, ni cambiarlos por otros, a menos que las cosas que usamos tengan un valor espiritual, que mantenernos signifique la resistencia a la voz de Dios. Es decir, a menos que tú traigas
algo que signifique, digámosle así, traes una imagen y que tú vienes con esa imagen aquí estampada en tu camisa o algo aquí colgando y que tú creas que trayéndolo traes a Dios. Para acercarnos a Dios solamente hemos entendido que necesitamos cambiar nuestra actitud hacia Él, hacia su voluntad. Ya en el libro de los Salmos, el salmista, mucho hemos hablado y hemos leído, los que leen la Biblia, acerca de que cómo está estipulado el poder acercarnos a Dios. Ya el salmista, David, lo decía, que Dios demanda un corazón dispuesto a someterse a su voluntad, dispuesto a entregar todo lo que es a su voluntad. Cuando nuestro Dios, sabemos que Él está cercano a los que son quebrantados, que están en aflicción. Dios no dice al quebrantado, al que está en aflicción, en preocupación, no le dice, no, espérate, no, vístete de esta manera o arréglate de esto y después veo tu aflicción. No, no es así. El Señor está siempre dispuesto. Salmo 34, 18. Dice la Escritura, y vamos a Salmo 34, 18. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contristos de espíritu. Porque la vida no consiste entonces en la ropa, en los zapatos, en la vestimenta, ni depende ni siquiera en rituales. Ya el apóstol Pablo también hablaba y lo estableció como guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que el reino de los cielos no dependía de comida ni de bebida. Romanos 14, 17. Sé que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Dios mira el corazón del hombre. ¿Cuántos creen esa verdad? Y Él mira la disposición a servir y a escuchar su voz en oración. Hay otra porción donde en Primera de Samuel, vamos a Primera de Samuel 16, perdón. Primera de Samuel 16. Esta palabra me encanta, hermanos, porque nos insta a amar más a Dios. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que lo que el hombre mira está delante de sus ojos, más Jehová mira el corazón. Bueno, ¿cuántos están de acuerdo con esto? ¿Cuántos están de acuerdo que Dios no mira lo de afuera, sino mira lo de adentro? Bueno, entonces, ¿por qué si esto es así? ¿Por qué a Moisés le fue exigido que se quitara el calzado de sus pies? Y no solo a él, también a Josué, y leímos las dos porciones. Se le presentó la misma demanda. Gloria a Dios. Dice en Josué 5:15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Aunque aquí la traducción zapatos pues viene siendo más que el calzado, ¿no? Porque en ese entonces no había así zapatos como tal. Pero ante esta situación, hermano, es posible que Dios demande algo parecido de nosotros ahora. Porque hay elementos, y présteme su atención, por favor. Hay elementos materiales que son dotados de un valor que trasciende más allá de lo material. Y no por sí mismos.
No porque tengan un valor por sí mismos, sino porque nosotros mismos le hemos entregado ese valor a dichas cosas. Cuando hablamos de que el valor trasciende a lo material, entonces nos referimos a valores espirituales. Para entenderlo mejor, vamos a revisar varias porciones de la Escritura y voy rápido. Y busquen Deuteronomio 33, 25. Y es bueno que hubiesen traído una pluma, un lápiz para apuntar estas porciones y que ustedes las repasen en su casa, en su tiempo, no digo libre, sino de ocio, ¿verdad? Deuteronomio 33, 25 dice: hierro y metal, tu calzado, y como tus días, tu fortaleza. En algunos casos, hermano, en algunos casos, la palabra de Dios habla del calzado o se refiere al calzado y es presentado como un símbolo de gobierno. Hierro y metal tu calzado y como tus días tu fortaleza. Y esto habla de algo que te está a ti gobernando, algo que a ti te está de alguna manera guiando. ¿Qué es lo que te mueve todos los días, que te afana, que te preocupa? ¿Qué es lo que todos los días pasas pensando? Quizás, no sé, tu salud, tus deudas. ¿Qué es lo que te gobierna, hermanos, todos los días que tú muchas veces estás oprimido? O la salud de tus seres queridos, el bienestar de tus seres. ¿Qué es lo que a ti te gobierna? ¿Qué es lo que te mueve a hacer lo que eres, lo que haces? En algunos casos, la Escritura también habla y se simboliza el calzado como tiranía y menosprecio. Primera de Samuel 2:29 dice la Escritura, Primera de Samuel 2:29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Bajo esta representación, el calzado puede adoptarse como valores espirituales de orgullo, de soberbia, vanidad, altivez. Esta porción donde habla 1 Samuel 2:29 dice: porque habéis hollado. Hollado, la palabra hollado es algo que tú pisas, pero que no lo pisas con la planta de tus pies. Utilizas algo para pisotear, para ponerte encima de él. Y dice: porque habéis hollado mis sacrificios y mis presentes. Cuando nosotros ahora en este tiempo pensamos en el sacrificio divino que Jesús hizo por nosotros, a veces mostramos tanta indiferencia ante esa verdad, porque se nos habla del gran sufrimiento, de la gran dolencia y padecimiento que nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, tuvo que pasar y padecer por nosotros. Todo lo que Él fue menospreciado, humillado, se nos olvida bien fácil. Que tomamos una postura de altivez, que no me toquen, no me mires mal, no me hables mal. No somos capaces de sufrir las transgresiones de los demás, sino que siempre estamos, hermanos, levantando nuestra espada
Siempre estamos llenando, haciendo lo más que podemos el esfuerzo por llenar nuestro corazón de cosas vanas y rechazamos los regalos de Dios. Dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis presentes, mis regalos, lo que yo te he dado, que yo mandé ofrecer en mi tabernáculo, en tu corazón. Y has honrado a tus hijos más que a mí. Y es porque a veces tenemos de más aprecio a otras personas que a nuestro propio Dios. Cuán necesario es tener en presente, hermano, que en el Nuevo Testamento dice, el que ame más a padre, a madre, a hijos, el que ame más a su familia que a mí, no es digno de mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Despreciar a nuestra familia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No tomarles en cuenta sus logros a nuestra familia? No se trata de eso. Se trata que yo no tengo que anteponer lo que Dios me ha regalado a mí, me ha dado a mí, me ha ofrecido a mí, su sacrificio, sus presentes, tenerlo en menos que mi familia. Yo tengo que tener eso por encima de. Y es que hoy el mundo nos enseña todo lo contrario. Tú no puedes, mire, está tergiversado la verdad de Dios en el mundo que dicen, cuidadito y tú vayas a quererle dar vara a tus hijos. Cuidadito y tú les levantes la mano y los vayas a castigar duro. Porque entonces todo el sistema que está a favor de la niñez, entre paréntesis, se te viene encima y te mandan trabajadoras sociales a tu casa. Pero cuando tu hijo está en las pandillas, cuando tu hijo está en drogas, no viene ninguna de esas personas a darte a ti una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. Cuando tus hijos están en drogas, cuando tus hijos están allá afuera sufriendo por las corrientes del mundo, no hay nadie, solamente el Señor. Y solamente tú y Dios saben el dolor que estás sintiendo, pero la sociedad allá afuera en el mundo te dice, no seas así, no seas indiferente con tus hijos. Y a veces todo eso se torna, hermanos, en despreciar lo que Dios nos ha dado. Y es que verdaderamente vemos aquí en 1 Samuel, Dios hablando, porque habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. Esto es decir, hoy sabemos, no vamos a agarrar la ofrenda que aquí dan para ir y dárselo a nuestros hijos. No está hablando de eso. Hoy, referente aquí, no estamos hablando de eso, sino que estamos tratando de que esta palabra pueda hablarnos a nosotros en que realmente bajo esta representación el calzado puede adoptarse aquí como valores espirituales de orgullo, soberbia, vanidad, altivez. Quitar el calzado de tu pie puede significar quitar el orgullo, la soberbia, es decir, una manera de humillarte ante Dios y ponerlo por encima de, ¿o de quiénes? El calzado también es presentado también como un símbolo de logros y riquezas. Vamos a Isaías 3. Y leemos versículos 18 y 19. Dice 18 y 19. Y quitará totalmente los ídolos, y meteráse en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia espantosa de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare él para herir la tierra. Perdón, estoy mal. Porque nadie me dice, hermano.
18 y 19. Dice, aquel día quitará el Señor el atavio de los calzados y las redencillas y las lunetas, los collares y los joyeles y los brazaletes. En aquel día, dice, ¿verdad? El Señor, ¿cuál es aquel día? Bajo esta representación que leemos en Isaías, hermanos, el calzado lo podemos ver o podemos adoptarlo con esos valores espirituales de ostentación, arrogancia. Ostentación, porque hoy en día, hermano, se busca la fama. Aún en la iglesia se busca la fama, quién es el mejor predicador, quién es la mejor o el mejor cantante, porque en el mundo no es extraño ver eso es normal. Para el mundo eso es normal, el mundo siempre quieren unos destacar y no les importa pasar encima de qué o hacer qué para lograr. Pero en la iglesia, la ostentación no es la voluntad de Dios en medio de la iglesia. La arrogancia menos, que alguien se sienta mejor por encima y vea a los demás por encima del hombro, o el menosprecio a los demás. Quitar el calzado de tu pie significa quitar tales actitudes y de ponerlas y no hacer acepción de personas. A mí en lo personal, hermanos, a mí me da mucho así eso, porque en el caso de lo que yo veo, lo cercano, que haya acepción de personas, yo digo, ¿verdad? Porque hay un dicho que muy común, o todos coludos o todos rabones. Y en la familia no debe de haber eso, mucho menos en la iglesia. Y todas estas cosas que muchas veces nosotros, o al que te da, a ese lo tienes por estima. Al que te ama, ama. Pero al que te hace caras, al que titubea al hablar, al que según el criterio de cada uno, piensa muy tonto, o está mal, o se hace acepción de personas. Y todavía hay un caso más, y el caso aplica a la situación de Moisés, y un tanto pues a la de Josué. El calzado que aquí representa, o que está hablando, es presentado como un símbolo de hacer negocios y establecer testimonios de contrato permanente. Hablábamos con mi esposo y recordábamos, ¿usted se recuerda lo que pasó cuando Ruth, la moabita, llega con su suegra Noemí a la tierra de donde de un principio salieron, a la tierra de Israel? Llega a su pueblo natal y llega toda, digámosle, ¿cómo se dice esa palabra cuando no triunfas? Derrotada, pero también otra palabra, fracasada. Ruth llega fracasada porque ella se va, porque había cuando ella se va con el esposo, había una decadencia en su tierra, y se van a buscar, digámosle así, suerte por otro lado. Tiene 2 hijos, crecen sus hijos se casan, pero un día matan a su esposo y a sus 2 hijos y se queda con las 2 nueras. Una nuera, aunque ella les dice, regresen con su familia, hijas, porque yo ya no tengo más hijos para darles, y aunque tuviera uno, mucha diferencia de edad, no pudiera dárselos como esposos, regresen con su familia. Y recordemos que las esposas de estos, no me recuerdo sus nombres, de estos 2 varones, hijos de Ruth, digo de Noemí. ¿Cómo?
No. Bueno, no me recuerdo el nombre, pero estas mujeres eran moabitas, no eran de Israel, no eran del pueblo de Israel. Y ellas tenían sus dioses, tenían sus ídolos. Pero el trabajo bueno que hizo Noemí en sus nueras fue de inculcarles el temor a su Dios. Y cuando Noemí queda sola porque habían matado, habían asesinado a su esposo y a sus hijos, y les pide a sus nueras regresar, una de ellas no regresa, una de ellas se queda con él. La otra sí se va. Es Ruth la que queda con Noemí, de tal manera que le dice, no me digas que te deje, que te abandone. Donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y regresan las dos. Y cuando regresa fracasada, porque sí, fue un fracaso. Imagínense qué hubiera sido de Noemí si Ruth no hubiera estado con ella. Yo pienso que el amor de Ruth le dio de alguna manera a Noemí una fortaleza de parte de Dios. Y bueno, cuando regresan, la costumbre era de que tenía que haber descendencia, pero ya no había hijos. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Si ya no había hijos, lo que podía pasar es de que un pariente cercano de Noemí pudiera tomar como esposa a Ruth para dejar descendencia, para que no se perdiera esa descendencia. Entonces habían dos hombres y uno era más cercano a Noemí que el otro. Entonces dice que yo estoy solo parafraseando la historia, está algo larga la historia, pero dice que en el momento que toca tomar uno de estos hombres por esposa a Ruth, el que ya de alguna manera había, pues no sé, conectado con Ruth, era el segundo, o sea que había uno antes que él, que tenía que le daba el derecho de casarse con Ruth. Pero entonces esto lo que hicieron estos hombres fue algo que se tenía por costumbre, y eso es lo que les mencionaba de un principio, y era el que se intercambiaban los zapatos. Un zapato se intercambiaba, y aunque suene chistoso, así es, se intercambiaban para ceder los derechos, pero esto era algo simbólico que era muy, pero de muy valor en el pueblo de Israel. Y cuando se daba ese zapato, se intercambiaba, se le cedió entonces todo el derecho a este hombre de poder tomar por esposa Ruth. Vamos a Ruth 4:7. Dice: había ya de largo tiempo esta costumbre en Israel, en la redención o contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y este era el testimonio en Israel. Vamos al 8, dice: entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y descalzó su zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos de que tomó todas las cosas que fueron de Elimelech y todo lo que fue de Chelión y Mahalón de mano de Noemí. Estos eran los hijos de Noemí, Chelión y Mahalón. Bueno, entonces el calzado adopta el valor espiritual de dignidad. Es la dignidad de la persona, su integridad, su palabra, su veracidad. Están empeñados en el calzado. Arrebatarle a alguien el calzado era sinónimo de deshonrarlo y tomarlo de él y dejarlo como en vergüenza. Vamos a ir dándole forma a este mensaje, hermanos. Llegarás entonces la cuñada
¿verdad? En Deuteronomio 25, perdón, no les dije la porción, Deuteronomio 25, 9 al 10, dice: llegarás entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le descalzará el zapato de su pie y escupirále en el rostro y hablará y dirá: así será hecho el varón que no edificare la casa de su hermano. Nadie puede tocar ni usar el calzado de otro, porque entonces es atentar con su integridad y querer arrebatarle lo que le pertenece. Y puede ser entendido como una forma de rebelarse en contra de él. Por eso cuando Juan el Bautista dijo que no era digno de desatar la correa del calzado de Jesús, estaba diciendo que la dignidad de Jesús era tal que ni siquiera desatar la correa del calzado le era posible. Así que cuando Dios demanda a Moisés, hermano, que se quite el calzado de su pie, la demanda hacia él y eventualmente a Josué, que fue lo mismo, era que no se acercaran ante Dios con su propia dignidad, con lo que ellos tenían por valor en su persona y lo que ellos habían logrado o lo que ellos tenían como significado en sí, con su propia justicia, con su propia capacidad espiritual de entender a Dios. No sé si me estoy dando a entender. Quita tu nivel de desarrollo espiritual que has logrado hasta hoy. Tus galones espirituales o tus valores. Tus títulos de ministro o de cristiano. Y acércate ante Él con la necesidad de ser guiado nada más, instruido por Él, de una forma de hacer compromiso. O sea, si tú te vas a acercar a Él, asegúrate de no venir como diciendo: vengo porque yo sí soy cristiano, porque yo he entendido que me tengo que congregar los domingos y tengo que ir a la iglesia porque yo sí obedezco, porque yo sí entendí. No. Acércate ante Él con la necesidad que tienes de ser sustentado, instruido por Él. No como quien ya logró algo, sino que estás necesitado de Él. Y de una manera de hacer compromiso con Él. Quitarte el calzado quiere decir: no invoques a Dios solo por invocarlo. No vengas a la iglesia solo por venir. No cantes solo por cantar. No adores solo porque te sepas las canciones o porque están en una pantalla, que dicho sea de paso, hermano, a veces la pantalla, a veces me dan ganas de quitarla. Porque solo la estás leyendo, pero no estás adorando. Ya no se sabe. Antes, porque no había letra, no cantabas porque no había letra, pero ahora tampoco lo haces porque hay letra, ya no se sabe. La verdad no se entiende muchas veces qué hacer. Salmo 5:8, y yo voy casi terminando. La verdad que esta meditación es muy, pero muy breve, muy sencilla, pero con una verdad profunda. Dice: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Salmo 27:11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. Salmo 119:35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad.
Salmo 139, 24. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Si leemos estos salmos como uno solo, diría entonces: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando una persona, hermanos, hace un pacto con Dios, ¿cuántos saben que nosotros vivimos en un pacto con Dios? ¿No? No estamos en el pacto de su sangre, y no es porque estemos de pacto en pacto, sino hubo un pacto en la eternidad que fue designada para darnos a nosotros y otorgarnos la salvación. Y vivimos bajo la gracia, que es el último pacto de Dios para la humanidad. Y cuando una persona hace un pacto con el Señor, es decir, cuando una persona de verdad ha aceptado a Cristo en su corazón y le conoce de verdad, muchas cosas cambian. Y a partir de ese momento, lo dije al principio, dentro de esa persona hay algo diferente y lo muestra por fuera, obviamente, la actitud. ¿Qué actitud tenemos cuando venimos a Dios? Y no estoy hablando de venir aquí, hermanos. ¿Qué actitud tú tienes cuando buscas a Dios? Si es que lo buscas, si es que te acuerdas de Él, si es que le das un tiempo en el día, si es que de verdad tienes un grado así de temor a Dios. En los próximos días, y yo no soy profeta, hermano, y no sé por qué está en mi corazón decir, los próximos días Dios estará tratando con las vidas. Yo lo dije hace unos meses, Dios iba a tratar con los corazones de esta iglesia. Y yo sé que Dios va a tratar de una manera un poquito más fuerte con aquellos que Dios ha estado hablando y no han entendido. Pero gloria a Dios, porque no van a ser los mismos. Y Dios tendrá misericordia. Y habrá evidencia física que revelará su disposición a seguir al Dios vivo, al Dios verdadero. Dios habla a tiempo, hermanos, y fuera de tiempo. Cuando venimos al Señor, es necesario quitarnos el calzado de nuestros pies. Es necesario que nos quitemos los títulos. Es necesario que digamos, oh, porque yo tengo tantos años de cristiano. Oh, porque yo sí leo la Biblia. O porque yo sí oro todos los días en las mañanas. O porque si yo... No. Cuando nos acercamos al Señor es necesario quitarnos el calzado de nuestros pies. Es necesario que te quites toda arrogancia, toda vanidad, que dejes de tener en primer lugar a personas que sean muy de tu sangre, muy de tu amor, muy de tu cariño, y que pongas a Dios en el trono de tu corazón. Porque ya estamos, hermanos, en un lugar santo y tenemos que entrar a un lugar santísimo donde el calzado de nuestros pies, de nuestro corazón, tiene que quitarse, arrancarse, arrancar toda, hermanos. Yo sé que hoy aquí estamos aquí y hemos cantado y hemos adorado, pero cuando tú regreses a tu casa vas a regresar a tu realidad. Y muchos de ustedes, o algunos de ustedes, emproblemados, patinando en lo mismo. Y Dios hablando. Y Dios mostrando su misericordia. Y yo le decía ahora a mis hijos, esta semana, a dos de ellos, no interpretes mal la misericordia de Dios contigo. Porque a veces interpretamos mal la misericordia de Dios diciendo, nada ha pasado, sigo igual. ¿Qué pasa? Todo está igual. Yo sigo en lo mío.
y no pasa nada. Dios está teniendo misericordia. ¿Por qué Dios permitía que Faraón, tanta mortandad y tanta plaga, y una plaga y otra? Hermanos, miren, les voy a decir algo. Aquí en la casa, acá atrás, en la tierra, está planado de pulgas, ahorita. Y yo les puedo mostrar un video tan horrendo de que bañé a esos perros y era una tristeza. Así les arrancaba las pulgas, así mismo, así. ¿Saben que cuando las plagas se dieron a Egipto, fue un pulguerío? Que dice la Biblia que se infestaron animales y personas. Ese pulguerío que parecía, dice la Biblia textualmente, que parecía polvo. Eran pulgas. Y que estaban infestados de piojos. Y lo tenía toda la nación. No es que solamente un lugar como aquí, toda la nación. Ahora imagínense los sapos que brincaban en sus casas, en su mesa, se comían todos. Las plagas que vinieron, que se comieron todos los sembradíos, hermanos. O sea, fueron 10 plagas. Y cuando Faraón decía, sí, voy a soltar al pueblo, sí, se acababa la plaga. Pero se volvía a endurecer Faraón. ¿Y por qué Dios no de un solo acabó con Faraón de una sola plaga? ¿Por qué tuvo que pasar? Porque nosotros vemos así, pero era la misericordia de Dios, que quería de alguna manera ver si ya no tanto el Faraón, sino el pueblo se arrepentía del pueblo egipcio, pero no, nadie. Dios, hermanos, habla a tiempo y a veces uno, ¿verdad?, se cansa de oír, y Dios habla, y siempre lo mismo, y Dios viene, ay, dicen que Cristo viene, dicen que esto, y se cansan, ¿verdad? Pero a veces es la misericordia de Dios, y Cristo no ha venido, es porque Él está teniendo misericordia de muchos, que son tibios, que no se han tomado los pantalones para de un solo decidirse por el Señor. Y hablo a los oyentes y a los que están a través de las redes sociales también. Tu tibieza te va a pasar factura tarde que temprano. Hoy el Señor dice, y nos dice como a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que tú estás pisando santo es. En otras palabras, parafraseando esto, deja ya tu mondanera, deja ya vivir para tu carne, porque haber conocido de mi gracia y mi misericordia no es para que tú lo tomes como juego. No tergiverses mi verdad, ni malinterpretes mi misericordia. No creas que a través de los días, los meses que están pasando, va a seguir igual. No. Tenemos un Dios vivo. ¿Cuántos creen esa verdad? Nuestro Dios vive. Y así como tú sientes, cuando alguien te miente, cuando alguien te engaña, cuando alguien te lastima, cuando alguien te ofende, cuando alguien no se comporta y esperas o te da de lo que tú esperas, ¿tú qué crees? Que Dios, que es santo, 3 veces santo, ¿cómo se siente que tú eres? ¿Tú qué crees? Que Dios no está ahí tomando atención y poniendo atención a tu actitud delante de Él. ¿Tú qué crees? ¿Que Dios es un juego? No lo es. Si hay una verdad, más verdad, mira hermano, yo voy a decir esto, y yo no sé cuántos me van a amar o a odiar o van a decir, ay, ya se emocionó y habló de más. No. Lo que se logra en esta vida
y lo que podamos lograr en esta vida. Dice la palabra, ¿de qué te sirve ganar el mundo y tu alma se pierda? ¿De qué te sirve esforzarte? ¿Y cuántos años vas a vivir? Te trabajas, te afanas, te cansas, sudas, te estresas, inviertes, te cansas. Y sigue invirtiendo, y sigue invirtiendo. Y si llegas a hacer riquezas, no lo dudo. No lo dudo, porque los grandes hombres ricos hoy en el mundo sufrieron y pagaron el precio. Eso es verdad, se esforzaron. Pero cuando mueren, no se llevan nada. Y su alma, a saber. Porque de Dios nunca testificaron, Nunca. Y su legado solamente es haber dejado riquezas para que otro mundano lo disfrute. Y lo disfrute para su perdición. Eso es lo normal. Si tú te vas a esforzar, hermano, mira, pocos son los que vienen los domingos aquí. Yo no sé por qué. Pero si te dijeran, va a haber gratis, y si tú vas, te va a haber un premio, Dios te lo dice. Esfuérzate, sé valiente. ¿Por qué? ¿Por qué no nos quitamos el calzado de nuestros pies? ¿Por qué nos esforzamos para el mundo y para la carne, hermano? ¿Por qué? ¿Acaso no tenemos temor de Dios? Con esto los dejo. Que Dios nos ayude a poder entender a tiempo lo que Dios está hablando en estos últimos tiempos. Vamos a orar. Y en esta oración, pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros y nos ayude a entender. No es religión, es una relación que queremos tener todos para con Él. Oren conmigo. Padre amado que estás en los cielos, gracias por tu palabra, mi Señor. Esta mañana lo único que hemos querido es poner nuestra mirada en ti, nuestro oído a ti, y estar atento. Esta palabra, como lo decía al principio, orando, Señor, ayúdala a que la escribamos en la tabla de nuestro corazón y apreciarla como el mejor tesoro, aunque puede ser que es dura, Señor. Que tú cuando predicabas lo mismo te decían, ¿quién podrá vivir esa palabra? Pero tú dijiste, con fe se puede vivir una vida de santidad. Y es que es necesario, Señor, que tú estés en primer lugar en nuestro corazón. Y que cuando decimos, Señor, te amamos, sea de verdad, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú nos das, por lo que tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Te damos gracias por todo lo que tú permites que tengamos, Señor, pero permítenos disfrutar, Señor, de tus bendiciones, pero consagrar a la vez nuestro corazón para ti, para servirte, para vivir en agradecimiento. Ayúdanos a apartar, Señor, nuestros ojos de la codicia, del materialismo, Señor, para poder colocarnos en las cosas de arriba, que son eternas, Señor. Queremos, sí, Señor, disfrutar de nuestro trabajo y bendecir a otros cuando tú nos das en abundancia. Pero, amado Dios, disfrutar más de lo que tu Espíritu Santo nos permite tener y ser, Señor. Y no acobardarnos, sino, Señor, tener el valor
para vivir la vida en poder, amor y dominio propio y resistir todas las tentaciones, Señor. Gracias por la fortaleza, Señor, que nos has dado y que nos das con tu Santo Espíritu para batallar cada día, muchas veces en el desierto, donde a veces no somos entendidos, Señor, donde a veces, Señor, cosechamos lo que hemos sembrado en el pasado y que batallamos día con día, Señor, afrontando muchas veces al enemigo, a las críticas de allá afuera, que el mundo quiere que seamos, Señor, y que estemos moldeados a sus estándares, pero no lo estaremos nunca, Señor. Hoy te pedimos, llénanos de tu presencia para ser victoriosos en ti, solo en ti, y dar gracias cada día.